Bueno, ¿no será esto un nuevo comienzo? Ya me diréis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y los que ya lo sabéis porque no sois personas nuevas en este canal, veis que estamos en otro sitio, ya estamos en el piso nuevo. Sé que este vídeo no tiene el mejor nada porque todavía no estoy apañada con la luz. Espero que no se note el eco que hay aquí. No tengo nada alrededor, hay libros ahí que no me han cabido, no me ha dado tiempo a colocar en estanterías. O sea, a ver, sí, lo tengo bien puesto. O sea, lo más casero del mundo, pero era esto o nada. Y digo, pues voy a grabar y que salga lo que salga. Bien, vengo a contaros el resumen de lecturas del mes de marzo que no fueron dentro de la iniciativa de Marzo Asiático, que ya está en el vídeo de la semana pasada. Entonces, ¿qué libros leí en el mes de marzo y qué me parecieron? Pues allá vamos. Mes variadito, ya os aviso, porque es verdad como que mi punto común fue literatura japonesa, como ya visteis, y luego ya estaba en modo mudanza, por lo cual hay, bueno, pues una variedad loca de cosas. Voy a empezar por algo muy bueno, que es una novela que me encantó, que se llama Las huérfanas, está escrita por Melba Escobar y publicada por Temas de Hoy. Este es un libro que es una novedad, pero he visto que no es un libro nuevo, sino que ya estuvo publicado en Seix Barrals, creo que fue. Entonces, bueno, han sacado esta edición, la verdad que no puede ser más bonita. Y aunque se presenta como una novela, o si lo había entendido yo, en realidad, bueno, casi lo podríamos decir unas memorias o, bueno, a lo mejor puede ser que mezcle un poco ficción, pero tiene mucho de realidad de la vida de la autora, ¿vale? Entonces, ella nos va a contar aquí, a mí me recordaba un poco lo que hace aquí, salvando las distancias, porque cada autora tiene un estilo muy, muy particular, por ejemplo, a lo que hace el film de Vigan o incluso, bueno, a ver, hablando de la literatura del yo, pues me viene a la cabeza evidentemente Annie Ernaux. No es Annie Ernaux esto, es menos cruda, que es ella, como que la prosa es bonita, ¿no? Se nota que está escrito este libro con cariño, pero que también ha tenido que ser un viaje tremendo de la autora. El caso es que a partir de la muerte de una prima, Melba, personaje o autora, pues una serie de reuniones con su familia y de, bueno, pues a veces esto pues a raíz de un fallecimiento, y además es un fallecimiento no por muerte natural, que siempre remueve mucho y junta, bueno, pues sale un poco, revuelve, ¿no?, a la superficie un tema del que no se habla en su familia, que es, bueno, cómo era su madre. El caso es que la madre fue pues una de esas personas muy particulares, y aquí lo que se hace es un intento de reconstruir, yo creo, su figura, tanto como para recordarla, como creo que hay un trabajo de la autora al escribir este libro de tratar de comprender a su madre, y también siempre en estos procesos creo que hay un punto de llegar a comprenderse a uno mismo, metiéndote en terreno en el que no lo has hecho nunca, si bien por difícil, difícil de complicado, o también porque es difícil lo que te va a generar, ¿no? Al final es como hacer terapia, vas a rebuscar allí y no todo lo que va a salir va a ser especialmente bueno, pero a veces pasar por un proceso relativamente tortuoso de este tipo te ayuda a poder sanar cosas, que eso hace que tu vida presente y futura sea mejor. Vaya, bueno, pues un poco lo he sentido así este libro, ¿no? La madre debía ser un personaje súper particular, una mujer muy guapa, muy elegante, ama de casa, que cocinaba, que hacía esto, que lo otro, pero luego tenía pues un carácter muy complicado muchas veces, voluble. La relación con el padre, que era, bueno, una persona importante en temas de política en Colombia, pues se va a ir deteriorando, eso va a afectar pues un poco a la estabilidad de la madre y demás. Y de hecho creo que es una cosa muy muy potente el comienzo del libro, que os voy a leer. Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso 11 años antes de tenerme. Papá solía estar más fuera que dentro, como un perro callejero, pero esta vez fue el principal testigo de lo que pasó. Y así comienza el libro. Sabemos que la madre se tira por una ventana, un intento de suicidio, claramente,
pero que no muere, no llega a esto al objetivo de la madre, porque, bueno, la autora nace tiempo después, ¿no? Entonces, por aquí, ¿no? Pues ya vamos a ver como qué llevó a la madre a esto, por qué no se ha hablado, cuando habla con las hermanas. Me gusta mucho que tiene este punto el libro de esta memoria familiar que se va construyendo en base a recuerdos, a oídas y no sé qué, y que realmente la verdad ya ha quedado bastante distorsionada, cada cual tiene una versión de las mismas cosas, a una visión de cómo era la abuela o cómo era la tía no sé cuántos, ¿no? Como que cuánto cambian las visiones según las personas. Es una historia de familia muy bien construida que yo creo que la autora mantiene el pulso narrativo muy bien, ¿no? O sea, yo estoy muy enganchada. No es que es en plan va a pasar algo, ¿no? Sino por conocer más a estas personas que me imaginaba perfectamente en mi cabeza. A mí, bueno, pues ya sabéis que las memorias es algo que me gusta un montón y la verdad que os lo recomiendo mucho. Otro libro que me encantó se llama Kentuckys, de Samantha, no sé pronunciar el apellido. Seguro que ahora todos vamos a aprender a pronunciarlo porque justo ayer o antes de ayer se falló el premio AENA, este premio nuevo que hay que podría ser mejor, no porque lo haya ganado ella, sino, bueno, las cosas estas de los propios premios. El caso es que supongo que ahora la oiremos mucho cómo se pronuncia y yo me lo aprenderé. Sé que su obra más famosa es Distancia de Rescate, lo tengo por aquí, muchas ganas de leerlo, pero justo en marzo cayó en mi mano este libro, lo vi en la biblioteca y dije, pues me lo voy a leer, porque me apetecía mucho desde hace tiempo, porque la idea de los Kentuckys es que hay como una especie de muñequitos, ahora os cuento, que, bueno, como que te vigilan. Bueno, en mi cabeza era que como una especie de Furby barra la Bubus, que sabéis que a mí me gusta mucho, entonces era como muy loco. Entonces, esta es una ficción especulativa, que es algo que a mí me gusta bastante. Tira hacia la distopía, por supuesto, pero creo que la ficción especulativa lo que tiene al final es que se queda como mucho más cerca de nuestra realidad. Yo lo siento siempre, ese tipo de libros que me gustan tanto, como una especie de Black Mirror, que la gracia, o sea, lo que a mí me conecta tanto y me remueve tanto y me incomoda tanto de este tipo de libros, es que dices, es que esto pasa mañana y me lo creo. O sea, está como tan bien aterrizado todo y la sociedad está también presente, la sociedad presente está también captada ahí, que esto pasa mañana y dices, sí, claro, por supuesto. Y por eso me parece que funciona muy guay como novela. Por ejemplo, me recordó un poco en este sentimiento a Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que dices, bueno, si esto pasara en nuestro mundo, no me extrañaría nada que todas estas fueran las consecuencias. Bueno, entonces, el caso es que los Kentuckys son, como os digo, para que nos entendamos todos, ¿no? Nos imaginamos una especie de Furby, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que puede tener diferentes formas, ¿no? Que si dragón, que si no sé qué, bueno, puede tener como diferentes formas. Entonces, hay dos formas de interactuar con los Kentucky. Siempre digo Kentuckys, ¿no? Bueno, tú puedes tener un Kentucky o tú puedes ser Kentucky, tú como humano, ¿vale? Entonces, si tú tienes un Kentucky, tú te compras un muñeco Kentucky que tú eliges, ¿vale? Tú eliges qué forma tiene y lo que sea, y lo tienes en tu casa. Pero, digamos, tú no puedes hacer nada, él te observa, ¿vale? Bien. Si tú decides ser Kentucky, ¿vale? A ti se te asigna de forma aleatoria un Kentucky que no sabes qué forma tiene, ni en qué parte del mundo va a estar, ni en qué casa va a estar, ni nada. Y tú puedes manejar al Kentucky desde tu casa, que el Kentucky a lo mejor está en otro continente, en otro sitio, me da igual, ¿vale? Y lo mueves y tal. Entonces, bueno, pues la premisa es bastante loca en realidad, porque ¿qué podría salir mal? No sé, todo. El caso, que la gente está metiendo en sus casas a través de los Kentucky a personas desconocidas. Además, los Kentucky son como muñecos, entonces muchas veces lo tienen niños, ¿no? A pesar de que son un poco caros, pero bueno, según la parte del mundo y la familia que esté, pues la gente tiene dinero y puede comprar Kentuckys a los niños. Y se nos narra, esto me causó un poco de lío, a veces me perdía porque cada capítulo está narrado por alguien que es Kentucky o que tiene un Kentucky, y aunque se van repitiendo, o sea, quiere decir, tienen continuidad en las historias, hay muchas. Entonces, eso es muy guay porque al final ves como un amplio espectro de posibles sucesos o posibles relaciones, pero por otro también me perdía un poco. Pero bueno, tengo que decir que yo pensé que la novela iba a ir por otro sitio, que iba a ser mucho más heavy. Pensé que iba a ser como mucho más brutal, mucho más bestia la historia, porque el potencial lo tenía. Creo que al final la autora se queda o elige crear algo que no te quedes con el impacto de ¡buah, qué bestia esto que hizo aquí!,
sino que se queda más en la parte sociológica de la novela. Entonces, es verdad que tiene menos impacto, yo esperaba otra cosa, pero ya lo acabé hace unas semanas y es verdad que me ha quedado haciendo ruido, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí que funciona bien, aunque no me haya dado como un boom que yo me esperara de alguna forma, no sé, algo como... Sí, como bestias, que me imaginaba como una escena, algún tipo de locura o de terror, y va más por lo psicológico, no en el terror, sino más en el estudio humano que plantea, ¿no? De estas personas que deciden ser o tener un Kentucky, ¿no? En plan, decides ser... observar o ser visto, qué hay detrás de todo esto. Y más creo que esto se puede aterrizar mucho en nuestra realidad, donde, por ejemplo, las personas que son Kentucky son anónimas. Entonces, como también la impunidad que esto te da, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y cómo luego todo esto que... Claro, o sea, tiene una serie de problemáticas como tiene muchas veces la tecnología en el mundo actual, que la tecnología avanza más rápido que la ley, por ejemplo, o que las legislaciones de estas nuevas cosas que surgen, o muchas veces se avanza sin ningún tipo de ética o de moral. Entonces, bueno, como que llevado a un caso extremo con los Kentuckys, que tiene esta parte que te hace risa algunas cosas, creo que se analiza muy bien, se analizan o te muestran problemáticas que estamos viviendo a lo mejor en otros formatos, y que realmente eso es lo que da verdadero miedo, ¿no? Y yo soy la primera que además no solo consumo contenido de redes sociales, sino que además creo contenido en redes sociales, como que hemos normalizado mucho a veces pues que te esté viendo un montón de gente que no conoces, porque claro, yo le estoy hablando a una cámara, ¿no? En mi casa, pero detrás hay personas, hola, que yo no sé quiénes sois, ¿no? Entonces, bueno, como que eso no pasa nada. O sea, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y yo que estoy aquí hablando de libros, pero hay gente que cuenta pues toda su intimidad. O yo mismo cuando, por ejemplo, me planteo hacer los vlogs, que me gusta mucho, pero no tengo tiempo, tipo, al final estás enseñando a gente que no conoces cosas de tu vida, o la gente que enseña a los niños, es que ahí ni voy a entrar. Entonces, bueno, como que me parecía que apelaba mucho, aunque tenga un formato extraño, a nuestra realidad, y eso a mí me ha gustado bastante. Ahora voy a coger un libro que tengo aquí, voy como alternando un poco, y ya me he leído las tres novelas que hay en este libro que se llama Los mitos eternos, que es bastante chulo, la verdad. Lo edita Temas de Hoy, está escrito por Paul Giese, que son Hades, Hércules y Sísifo. Estaban antes publicados sueltos y ahora están publicados en un tom, que creo que se puede comprar igualmente, o sea, en los otros formatos. El caso, ya os he hablado de los dos primeros, de Hades y Hércules, en otros wrap-ups, pero bueno, ahora ya que me lo he acabado, me he leído también el de Sísifo, pues he decidido pues, contároslo, ¿no?, de forma conjunta. Estos libros me han gustado un montón, ¿vale? Es verdad que, quiero decir, si buscas conocer la mitología clásica en un formato habitual, muy fiel al mundo antiguo y demás, creo que no es aquí, en plan, yo que sé, vea a Robert Graves o a Fuentes Primarias, ¿no? Para eso. Aquí lo que hace Paul Giese, lo hace muy, muy guay, es coger los mitos griegos, o bueno, en este caso centrados en estos dioses, semidioses y humanos que hacen cosas, y nos los cuenta conociendo muy bien el mito y sin inventarse demasiadas cosas, los actualiza mucho. No es que pasen en el mundo real, pasan en el tiempo de Grecia, pero las expresiones, el humor, mete en los personajes pues pensamientos y razonamientos muy actuales, y entonces creo que eso conecta mucho con el público actual. Creo que a un público joven le puede gustar mucho. El público joven también puedo ser yo en este caso, porque la verdad que me ha encantado. Quiero decir que creo que le pueda gustar a gente joven, no quita que nos pueda gustar a cualquiera de nosotros, tengamos la edad que tengamos. Creo que está muy guay porque son muy distendidos, te ríes mucho. Yo he aprendido bastante, sobre todo, por ejemplo, Sísifo tenía como más en mente como algunas cosas de su camino, pero no me sabía la leyenda completa y me ha encantado. Tengo que decir que de estos tres quizá mi favorito haya sido el de Hades, pero creo que fue porque realmente fue el primero que leí y que, claro, me sorprendió porque yo nunca había leído nada de este estilo, siempre había leído como, pues eso es lo que digo, fuentes primarias o fuentes secundarias, pues más en la carrera, en la universidad, ¿no? Como desde un punto de vista casi académico y riguroso, ¿no? Entonces, como reencontrarme con las leyendas desde una perspectiva
tan divertida, tan cercana, tan diferente, me ha parecido súper guay. He visto que ahora ha sacado uno centrado en Pandora, así que, por supuesto, me lo pienso leer, porque claro, yo os podría contar la historia de Pandora de la que yo me acuerdo en básicamente una frase. Entonces, bueno, quiero saber toda la historia completa, ¿no? Me apetece mucho, de verdad, creo que están muy bien, creo que lo hace con muchísima gracia Paul Giese. Ahora no me acuerdo, pero me lo dijo que él tiene un canal de YouTube o un podcast o algo donde habla de mitología. Entonces, bueno, a lo mejor podéis ir a verlo, voy a intentar dejarlo abajo si me acuerdo. Podéis ir a ver un vídeo o escuchar un episodio, no sé ahora mismo si es un podcast o es un canal de YouTube, y podéis ver su tono y si os gusta cómo comunica y demás. Entonces, si eso, pues ya os podéis quedar en mente con el libro. Voy a deciros los títulos completos porque creo que dice mucho. Hades, el dios menos malo. Pues me gusta porque Hades, al menos en la peli de Disney, ya nos lo pintan como el malo. Quizá uno de los mejores villanos de Disney. Pienso que no hay duda de eso. Pero, bueno, pues es el malo, ¿no? Mola mucho porque aquí te dice cosas que en la mayoría ya de adaptaciones y cosas más modernas se empieza a ver más, tipo que el que era un poco tremendo realmente era Zeus, ¿no? En general en el Olimpo, digo, bueno. Después tenemos Hércules, el héroe que no quiso serlo, ¿vale? Y finalmente Sísifo, el hombre que engañó a la muerte. Ahí están. De verdad que el de Sísifo me ha gustado también un montón. Es que el de Hades me reí mucho, pero el de Sísifo es el que quizás más me ha sorprendido y más enganchada estuve porque tenía muchas más lagunas en la historia. Súper recomendado, me parece también como muy regalable para tener un poco de fondo de armario, iba a decir, como en nuestras listas de libros fáciles para regalar y que gusten, tal. Bueno, muy guay también. Me lo pasé muy bien y que era un poco lo que necesitaba este mes, libros que me entretuvieran y me hicieran desconectar, así que bueno. Vale, el siguiente libro no lo tengo porque me lo prestó Anabel, lo leí y se lo devolví. Por cierto, Anabel va a volver al canal, es que estamos teniendo horarios muy incompatibles, yo estoy muy desaparecida con mucho trabajo, después Japón, después la mudanza y cosas, y luego ella tiene en Hojas de Lorin un montón de actividades, así que a veces es difícil vernos para grabar, nos vemos mucho porque yo voy a la librería a menudo a las actividades, a los clubs de lectura, pero me entendéis. Volverá porque yo me muero de ganas de que vuelva al canal a contarnos cosas. Cositas, total, que Anabel me dejó un libro y yo me lo leí y se lo devolví, que es Fortaleza de Espinas, de su muy querida T. Kingfisher, que por cierto va al Celsius este año, así que Anabel estará allí. No descartemos que yo intente ir alguno de los días porque sería muy guay, me apetece mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos. T. Kingfisher y Fortaleza de Espinas. Vale, este es un claro retelling de La Bella Durmiente. Pero si habéis leído algo ya de T. Kingfisher, que escribe fantasía, nunca va a ser lo típico que te esperas, ¿vale? O sea, no es un retelling y ya. No. El caso. Tampoco os quiero contar mucho porque, a ver, La Bella Durmiente es lo que es y es verdad que le da giritos, pero es que es muy, muy cortito este libro, que puede tener... No sé, es muy corto, yo me lo leí así. El caso. Tenemos a un hada, que es Sapita, la amo muchísimo, que la pobre mía fue raptada de pequeña cuando nació y se la llevaron al país de las hadas. Pero no en plan mal. O sea, bueno, a ver, la raptaron. Pero las hadas que la raptaron, la han querido mucho y ha tenido una vida feliz y tal. Pero llega un momento que se le encarga una misión y, bueno, pasan cosas. Por otro lado, tenemos a un señor que llega a un sitio que está allí lleno de espinas y de... Sí, eso, pues cubierto de espinas y con sus espadas saliendo por aquí y por allá. Y va allí porque allí hay una maldición que vamos a ir descubriendo. Tengo que decir que este libro, si bien es realmente tierno, cookie, adorable, a mí me dio mucha pena. O sea, yo se lo decía a Anabel, tipo, tía, tú me hablas de mis libros de sufrir, pero yo aquí lo he pasado mal, porque claro, yo voy a un libro de Kingfisher a pasármelo bien, a reírme, a querer a todo el mundo, y si bien sí he querido a la gente, es en plan, tía, mi pobre Sapita, ¿sabes? O sea, por favor, es un personaje que vais a amar, o sea, cuando queráis un libro de estos de desconexión y que te dé como confort, sabiendo que no es un libro cozy, porque verdad que es un poco triste. Me encantó, creo que es uno de los que más me ha gustado de Kingfisher. Bueno, no, es que la verdad lo que he leído me ha gustado mucho,
pero este lo tengo reciente y como que me ha llenado mucho el corazón. No puedo deciros mucho más realmente, porque es que la historia es la que es, y si ya os cuento pues todas las cosas que hace Kingfisher aquí para que mole tanto, pues pierde la gracia, ¿no? Leedlo. Es verdad también que tiene un punto como turbio, nunca llega jamás al terror, ¿vale? Este libro, pero a veces sí que tiene como puntitos oscuros, o sea, tiene como cosas, ¿no? Que, claro, yo las leo desde el humor porque ¿qué voy a hacer? Pero tipo, en plan, gente o cosas caníbales, cadáveres, pasándoles cosas, cositas. Entonces, bueno, ahí está. Os lo recomiendo mucho, de verdad. O sea, esto viene también recomendado por Anabel, sin que esté aquí, pero en nuestros corazones está siempre. Vale, y por último quiero hablaros de Alimentar los fantasmas de Tessa Hulse, editado por Reservoir Books, que ya hablé de él en el último vídeo de novela gráfica, pero si no lo visteis, pues te cuento un poco que también son unas memorias, como las huérfanas, que al final a cada uno le gusta lo que le gusta, y a mí me gustan las memorias. Entonces, aquí la autora lo que nos cuenta es cómo ella, en un momento de su vida, que es cuando muere su abuela, decide, digamos, volver a casa. Ella lleva como muchos años, porque no tiene una buena relación con su madre y con la familia en general, pues viajando, trabajando por diferentes sitios, o sea, llevando un estilo de vida nómada. Entonces, cuando la abuela muere y vuelve a casa, empieza como a hacerse preguntas que nunca se había hecho y decide un poco investigar cómo su familia ha llegado a ser como es, ¿vale? Al final ella, la idea que ha tenido siempre, o sea, ella ha nacido en Estados Unidos, pero su madre y su abuela eran chinas, entonces emigraron a Estados Unidos en diferentes momentos. Bueno, lo vamos a ir viendo en el libro. El caso es que para ella su abuela siempre era la abuela china loca, ¿vale? La abuela tenía, esto lo dice ella así, tal cual, ¿vale? No es que yo esté siendo irrespetuosa, no me gustaría para nada serlo, pero bueno, ella lo dice así, no era como su visión. Entonces, ella como adulta y como persona reflexionando sobre la historia de su familia, investigando por ahí, va a buscar un poco el origen, ¿no?, de los problemas de salud mental que tenía su abuela, qué pasó ahí, porque de las pocas cosas que ella sabe es que la abuela consiguió huir de China con la madre, que había tenido una relación con un extranjero, que el fruto de esa relación es la madre, ¿vale? Que escribió sus memorias cuando logró huir de China y fueron súper bestseller, y ya como fundido en negro. Y además va a hablar de temas de cómo se siente un poco de ninguna parte, porque a pesar de que ella es estadounidense, evidentemente tiene rasgos asiáticos. Entonces para Estados Unidos es China, básicamente, pues asiática, porque a veces la meten así como en un todo, y para los chinos es estadounidense, no es China, ¿no? Entonces más no habla el idioma, entonces cuando va a empezar su investigación, que va a hacer viajes, va a entrar en contacto con su familia de nuevo, va a querer leer las memorias de la abuela, que solo están en chino, bueno, va a tener que un poco meterse en la cultura también de sus antepasados, y ahí también pues va a encontrar quizás una suerte de confort en ciertas cosas, en conseguir tender puentes, ¿no?, hacia su familia y hacia sus orígenes. ¿Qué pasa? La generación intermedia, es decir, la madre, la relación que tiene con ella, como os decía antes, es muy complicado. La madre a mí me parece que es también es víctima y victimario al mismo tiempo de su situación, pero también, bueno, ella vuelca en su hija una serie de problemas propios, de miedos propios y demás. Entonces, bueno, al final, de ahí el título del libro, hay uno de los grandes aprendizajes que tiene Tessa en el proceso de hacer estas memorias, en las que estuvo 10 años, es darse cuenta de que estos fantasmas que a ella la estaban persiguiendo no eran suyos, ¿no? Entonces, bueno, el dibujo, el arte es espectacular, de verdad. Está muy inmersivo, muy oscuro, muy asfixiante en muchos casos, ¿no?, cuando nos quiere hablar de temas de salud mental, por ejemplo. La verdad que me ha parecido una pasada. Si no me equivoco, ganó el premio Pulitzer, si no es este año sí, ¿no?, como en 2025, la verdad ahora ya no sé. Hay, pues eso, una investigación familiar, una serie de viajes a China, tiene también pues metáforas muy interesantes, ¿no?, y los conductores, por ejemplo, en una serie de viajes en tren que nos van desvelando a lo largo de la historia y que van tendiendo puentes y de acercamiento entre ella y su madre, pero también hay partes que
Eso nos cuenta como, esto no es una historia con un final feliz y ya está, ¿no? Como que decir las cosas que su madre, ella a día de hoy realmente no se han encontrado y cree que realmente no van a llegar a un acuerdo porque cada cual tiene una visión de la realidad completamente diferente. Y creo que la autora además tiene bastante valor para mostrarse a sí misma como una posible narradora no fiable incluso de su propia historia, porque al final ella te dice, se ve como en escenas sobre todo de la infancia, ¿no? Como yo recuerdo esto, para mí yo viví esto, pero mi madre cuenta esto otro, o de repente yo recuerdo esto y esto pasó así, pero este es un informe de un psicólogo que decía esto y lo otro, y tú te quedas como, ¿dónde me quedo, no? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué estaba pasando realmente si yo junto estas dos historias, ¿no? ¿Qué puedo sacar de aquí? Muy, muy, muy potente. Esta es una novela gráfica donde yo he aprendido un montón, por ejemplo, de la historia de China en el siglo XX, porque mis bases, o sea, porque lo que yo sabía eran unas bases ridículas, sinceramente. No sabía absolutamente nada, ahora sí, un poquitito, porque no solo esto, sino que después de leer esto te lleva a querer investigar, querer leer más cosas, verte vídeos en YouTube sobre el tema. Entonces, bueno, la verdad que eso que me llevo no es un libro de lectura rápida para nada, que no os confunda que es una novela gráfica, hay muchísima información, hay que irla masticando, hay que irla viendo, hay mucho texto y es un libro para leer con calma, dándose descansos y no sé, como profundizando en todo lo que nos está contando, porque de verdad que creo que merece la pena. Una de las cosas que también me ha gustado mucho, por destacaros algo, porque he visto aquí, ¿no?, que sale como no sé, un cowboy, una llanera solitaria, es como ella muestra como tanto su madre como ella se desdoblan en dos dentro de su propia visión, ¿no? Para ella la madre tiene una gemela malvada, que no existe, es la madre, que es pues, bueno, cuando la madre tiene una serie de actitudes, una serie de pensamientos, una cosa de tal, que casi se convierte en otra persona, pues ella siente lo mismo a sí misma, y cuando te paras a pensarlo, en cierta manera, también su abuela hizo lo mismo a través de sus propias memorias, donde la autora pues, pone en manifiesto que claro que la mayoría de las cosas son muy inventadas y lo que para ella es interesante es el pensar en plan, ¿por qué haría esto? ¿Les aposta? ¿Simplemente quería crear unas memorias interesantes y vender más? ¿O es que realmente su locura estaba ya aquí manifestándose y nadie se dio cuenta? Todas estas cosas que le pasaron a mi abuela, ¿dónde estaba la familia? ¿Por qué estaba sola? ¿Qué pasaba por aquí? O sea, este libro es una barbaridad, os lo recomiendo muchísimo, es una de las lecturas que sé que va a ser de mis mejores lecturas del año seguro, de esos libros que te quedas, ¿no? A mí me pasa que leo un montón de libros en mi día a día, un montón, pues sean los que sean, que me gustan más o menos, que puedo disfrutar su lectura y tal, pero eso que cuando tú dices, voy a hacer balance, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor que he leído en este año? ¿No? Pues no sé, voy a rescatar, me lo invento, 18 libros. Este va a estar ahí, este libro se queda conmigo dentro, de verdad, me tocó muchas cosas dentro, tanto a nivel emocional como a nivel aprendizaje, como eso, como es que al final las relaciones de familia es lo que a mí más me interesa leer, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y con tus propias lecturas, así que solo puedo recomendároslo mucho. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que os hayan interesado mis lecturas de este mes, que hayáis pasado aquí un rato bueno conmigo, tomando un cafecito o lo que sea. Si te apetece, puedes dejarme en comentarios cuál fue tu mejor lectura de marzo, y por mi lado solo deciros que esto parece ser lo que contiene el vídeo.